Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de argumentación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a responder una pregunta sobre uno de los hechos más importantes del día en Colombia. Tiene que ver con la propuesta que ya fue comprobada por el canal Telemedellín de retransmitir la polémica serie Matarife, que habla sobre la biografía del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es, ¿hasta qué punto esto obedece a una estrategia electoral de la actual alcaldía de Medellín para mantener el poder y también darle una estocada al uribismo, un golpe más al uribismo que hace mucho rato que no gana la alcaldía de Medellín? Más allá de que Fico es un candidato uribista, pero que no ganó con el partido uribista ni apoyado directamente por el uribismo. Y acá en la alcaldía de Medellín vemos que hay varios candidatos que se van a repartir esos votos uribistas. Candidatos como Rodolfo Correa, como el mismo Gilberto Tobón Sanín, candidatos que también hacen parte de partidos tradicionales. Pero más allá de eso, vamos a analizar cuál es la estrategia retórica, cuál es la estrategia dialéctica, la estrategia lógica de retransmitir esta serie, quizás con el ánimo de llegar a nuevo público. Igual es el segundo medio más importante de Antioquia. El primero es Teleantioquia y el segundo es Telemedellín. Así que de pronto va por esa idea de tratar de mostrar esta serie completa, algo que no esperábamos, pero que hoy justo se corroboró. Un saludo muy especial a la gente que ya se está conectando. Un saludo para Erdi. Muchas gracias por la fidelidad, por la sintonía. Un saludo para John Jaime. Erdi, claro, Uribe es un tirano porque si bien se montó con votos, gobernó como un dictador. En su gobierno se dieron mínimo 6.402 falsos positivos, espionaje a la oposición con el tema de las chuzadas del DAS, reelección fraudulenta con el tema de la GIS política, vínculos con la parapolítica, no solamente de su familia y de varios de su bancada, sino también del mismo, testigos asesinados, 15 testigos asesinados en contra de la familia Uribe Vélez, el escándalo de agroingresos robo seguro, el escándalo de las zonas francas de sus hijos. O sea, realmente Uribe gobernó como un tirano, así se haya montado con votos. Bueno, la chiquita Gámez, muy buenas noches, también me alegra mucho verte por acá. Saludos a Edwin Rivera. Y claramente la serie Matarife tiene un aporte muy interesante. Hay cosas por cuestionar, hay cosas por precisar, pero en términos generales la serie ha hecho un aporte muy importante y esperemos que en el canal Telemedellín siga en ese proceso de aportar a la memoria histórica, al pensamiento crítico de nuestro país, y teniendo en cuenta que Daniel Mendoza ha utilizado más de 400 evidencias que le presentó a la Corte
y por lo cual la serie no fue eliminada de YouTube. Y no solo eso, sino que la serie puede ser retransmitida en diferentes plataformas, incluyendo canales de televisión como el mencionado Telemedellín. Y ya habíamos hablado de cómo la revista Semana había mentido, diciendo que Uribe le había ganado el pleito a Daniel Mendoza Leal en la corte, cuando no fue así. De las 3 temporadas, solamente le tocó aclarar unos 6 minutos en donde él tiene que decir que es una opinión. Cuando él durante toda la serie ha dicho que es una opinión basada en 400 evidencias, y por eso la corte no pudo censurar la serie Matarife, por fortuna para la memoria histórica de este país. Un saludo también para Sid People With, qué bueno que ya está llegando toda nuestra gente. Yo quiero que analicemos la entrevista que dio el señor Daniel Mendoza Leal para el canal Telemedellín, en donde se corrobora esta noticia y también le hacen unas preguntas muy interesantes que yo quiero que analicemos desde algunas teorías argumentativas, porque me parece que se presta para eso. Entonces, quiero que escuchemos lo que dijo el creador de esta serie, que es periodista, es abogado y que está exiliado en Francia. O sea, todo hay que decirlo. Es un exiliado que ha sido amenazado de muerte y que, aún siendo Petro presidente, pues tampoco se atreve a venir a Colombia porque sabe que fácilmente lo pueden asesinar. Bueno, vamos a analizar ahora sí lo que dice el señor Daniel Mendoza Leal, algo bien interesante para que comparemos con diferentes teorías. Esto fue lo que dijo en entrevista exclusiva. Bien, y a esta hora de la mañana tenemos un contacto importante con el abogado, también escritor y productor Daniel Mendoza, quien se encuentra desde Francia, y hacemos contacto con él esta mañana para hablar sobre la serie de Matarife, sobre las implicaciones que esta ha tenido y las repercusiones en nuestro país en cuanto a la Corte, que ha pedido su rectificación por algunos argumentos, algunas expresiones que ha tenido también. Mire, esta periodista va a entrevistarlo y empieza desinformando, empieza diciendo que una rectificación, cuando la corte le pidió fue una aclaración, no una rectificación. Entonces, mire, es increíble que en el mismo Telemedellín, que se supone que es un medio independiente, pero que sabemos que lo maneja la alcaldía de Medellín y que no es un medio uribista, hasta en un medios que no son uribistas cometen ese error. Mire lo poderosa que es la revista Semana y sus mentiras. Con respecto a exmandatarios como el presidente Álvaro Uribe. Bueno, segunda imprecisión, la periodista dice exmandatarios como Álvaro Uribe. O sea, es como si en la serie Matarife se hablase de la corrupción y del genocidio de muchos presidentes, y Uribe es uno más. Entonces, mire usted cómo desde la misma prensa, aparentemente no uribista, se cometen los mismos errores de la prensa uribista. Muy buenos días, gracias por conectarse con nosotros a esta hora de la mañana. Diana, ¿cómo estás? Juan Pablo, un saludo. Oscar, para usted también otro saludo, para todo el pueblo
paisa de Telemedellín, el pueblo antioqueño, para todos los colombianos. Ahorita estoy un poquito más cerca por el Caribe, no estoy en Francia, pero bueno. Bueno, gracias por su conexión. Algunos medios de comunicación han expresado que ganó el expresidente Uribe porque usted ha tenido que hacer una rectificación, lo pide la Corte Constitucional, a propósito de todas estas expresiones y manifestaciones y argumentos que usted ha manifestado en su serie Matarife. Bueno, es increíble que la periodista utilice el término de que Uribe ganó, cuando Uribe quería que la serie fuera eliminada totalmente. Es increíble que haya un periodismo tan desinformado, o sea, definitivamente da vergüenza y se nota que no lo hace de mala fe, o sea, lo hace con una inocencia y yo me pregunto por qué se está formando gente con tan poco criterio. O sea, que la revista Semana dice cualquier mentira y la gente se la cree, sin contraste de fuentes. O sea, ¿cómo hizo esta gente para graduarse de una universidad, de una facultad de periodismo, de una facultad de comunicación social? ¿Qué tiene usted para decir con respecto a esto? ¿Ganó el presidente Uribe o ganó su serie? Pues tengo para decir lo que he dicho ya varias veces en varios videos y que dije también en la aclaración que acabo de hacerle a la Corte Constitucional y al Juzgado 29, que viene de la sentencia T-242, y es que pues que Uribe perdió completamente. Uribe solicitó que bajaran la serie del YouTube, fue la principal pretensión, y también que no se le dijera más narcotraficante, paramilitar, genocida y violador. Yo enfrenté una tutela que él interpuso en el año 2020, la gané en primera instancia, la gané en segunda instancia y posteriormente subió a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional, como lo dije en la sentencia y lo reitero para que la gente que se quiera documentar más, en la T-242 señala expresamente que la serie continúa en el YouTube, que no se accede a la pretensión de Álvaro Uribe de ordenarle a YouTube que baje la serie, la gente la puede ver ahí, y que además se permite la difusión en cualquier plataforma de la serie, lo dice expresamente la sentencia. Pero además la sentencia va más allá y dice que a Álvaro Uribe, y que de Álvaro Uribe se puede opinar y decirle narcoparamilitar, paramilitar, narcotraficante, genocida, asesino y además violador por el hecho de que implícitamente una periodista en un artículo lo vincula a él y le achaca una violación que ejecutó ejerciendo su poder sobre ella. Este hecho es muy importante para la libertad de expresión. La Corte Constitucional me ordena que yo aclare, que no rectifique, que yo aclare en 6 minutos de la serie, que dura 7 horas las 3 temporadas, que fueron las 3 temporadas analizadas por la Corte. La Corte en esta sentencia nada más me ordena que aclare que en esos 6 minutos yo estoy opinando y no informando. Bueno, precisamente hay 4 asuntos de esa sentencia que les quiero compartir, como una forma también de mostrar que aquí el señor Daniel Mendoza Leal no está mintiendo. Dice la Corte: no existe legitimación en la causa por pasiva, porque el señor Uribe Vélez no se encuentra en una situación de indefensión frente al accionado, en la medida que este último es un particular que no presta ningún servicio público ni frente a quien el actor tenga relación de dependencia. Además, es de público conocimiento que el tutelante es abogado, político, exgobernador de Antioquia, expresidente de la República por 2 periodos consecutivos y actualmente senador. Por esta razón,
no es posible afirmar que se encuentra inerme frente a las afirmaciones publicadas y divulgadas en redes sociales y en la serie Matarife. Aquí claramente la Corte no le está dando la razón a Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez se presenta como una víctima, como alguien que no tiene cómo defenderse de el supuesto o presunto daño a su buen nombre y a su honra. El segundo numeral que dice esta sentencia: la solicitud no satisface el requisito de subsidiariedad, dado que el actor cuenta con acciones judiciales ordinarias que no ha ejercido y tampoco invoca la figura del mecanismo transitorio de la acción de tutela. Tercero, eso también lo dice sobre la tutela de Uribe. La tutela no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que los 4 capítulos que se conocen de la serie Matarife están basados exclusivamente en informes periodísticos de la década de 1980 y 1990, así como en artículos de Gonzalo Guillén y mi autoría que tienen más de 2 años publicados. Esos artículos nunca fueron cuestionados por Álvaro Uribe Vélez, a pesar de haber tenido una amplia difusión nacional e internacional. Esto que está entre comillas lo dice Daniel Mendoza. 4. El señor Uribe Vélez no agotó el requisito previo de solicitud de rectificación, dado que no respondió al escrito de aclaración que su apoderado envió el 9 de junio de 2020. Y acá también está una serie de numerales muy interesantes, que este me parece clave. Dice: la serie Matarife, un genocida innombrable, es una puesta en escena artística y cinematográfica que está amparada por la libertad de expresión en el cine, en virtud de la cual el cineasta ha de valorar que su creación, la cual no está sometida a límites que los que él soberanamente establezca. La obra constituye una unidad compuesta por 50 capítulos distribuidos en 5 temporadas. En ese sentido señaló que sin haber visto la obra en su integridad sería autoritario y antidemocrático censurarla. El señor Uribe Vélez no puede reclamar la protección de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre, puesto que según la jurisprudencia constitucional, el derecho al buen nombre no se gana vía tutela, sino a través de una conducta pública intachable. En su criterio, el señor Uribe Vélez ha forjado un pésimo nombre de sí mismo frente a la sociedad, habida cuenta de las más de 300 investigaciones de conocimiento público y que el mundo entero sabe que recaen sobre el senador. Esas investigaciones vinculan al accionante con asuntos de una gravedad sin igual en la historia política colombiana, tales como los falsos positivos, la telaraña de los falsos testigos, bueno, que entre otras cosas él pagó cárcel en el 2020 por eso mismo, los crímenes perpetrados por los 12 apóstoles, las masacres del Aro y la Granja, el caso Hacker y el fenómeno del paramilitarismo. Asimismo, afirmó que el buen nombre y honra del señor Uribe Vélez se habrían sido afectados debido a que durante su gobierno se habrían perpetrado 22 grandes masacres. En este caso se presenta el fenómeno de la ausencia de lesividad, porque el señor Uribe Vélez habría reconocido en varias entrevistas que no le importaba lo que le dijeran paraco o paramilitar y no manifestado inconformidad con que le digan Matarife. Que, entre otras cosas, el nombre de Matarife es una metáfora, porque el Matarife es un asesino de ganado. Y claramente hay una entrevista en donde Uribe dice: díganme paramilitar o como quieran. Entonces, acá el señor Daniel le está dando a Uribe de su misma medicina. Y claramente
Uribe no logró el objetivo principal. O sea, ¿cuál fue el objetivo principal de Uribe? Que la serie se censurara y que se eliminara no solamente de YouTube, sino de Facebook o de cualquier plataforma en la que estuviera publicada, y que la obra Matarife no fuera publicada en ningún otro medio. Pero esto fue lo que realmente pasó. Lo que estamos leyendo en esa sentencia, eso fue lo que pasó, y también lo que está diciendo Daniel Mendoza Leal. Pero yo les quiero mostrar lo que informó, por ejemplo, la revista Semana. O sea, cómo la revista Semana terminó desviando todo a favor de Uribe, para que hicieran creer, y esta periodista de Telemedellín cayó en la trampa para que hicieran creer que Uribe era el ganador, cuando Uribe fue realmente el perdedor, porque su tutela no sirvió de nada. Porque que de una obra de 50 capítulos, de 5 temporadas, el tipo solo tenga que aclarar 6 minutos en los que él diga, con una pequeña edición, que esto es mi opinión y no es una información. O sea, eso es algo mínimo, es un pequeño sustrato, valga la redundancia. Entonces, miren, mientras que Pluralidad Z, que es un medio que se nota que es más crítico, mucho más crítico que Semana, dice, hace 2 semanas publicó esto el medio Pluralidad Z, dice, serie Matarife vuelve a ganar batalla judicial contra Álvaro Uribe. Mientras que la revista Semana, mire cómo titula la noticia, manipulando la audiencia, dice, ultimátum a Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, tiene 5 días para retractarse de calumnias contra el expresidente Uribe. Miren, esto es una aberración periodística, porque en solo este título hay como 5 errores. Miren, primer error, no es un ultimátum, es una invitación. En segundo lugar, no es una rectificación, ni es retractarse, es aclarar 6 minutos en donde él diga, esto es mi opinión y no es información, nada más. O sea, 6 minutos. O sea, ¿qué son 6 minutos de la serie Matarife? Casi nada. Tercer error, calumnias. Son diferentes los delitos de derecho al buen nombre, violación al derecho a la honra y al buen nombre, y el delito de calumnia. O sea, Uribe está defendiéndose con base en la lucha por el derecho a la honra y al buen nombre. No está diciendo que es una calumnia directamente. Él hace énfasis en eso. O sea, que están confundiendo 2 delitos que son diferentes en el Código Penal colombiano. Cuarto error, no informan realmente lo que está pasando, porque se centran en que la serie de Matarife es un conjunto de calumnias contra el expresidente. Cuando si fuera así, pues realmente Daniel Mendoza no solamente tendría que eliminar o aceptar que eliminen la serie, sino que tendría que prácticamente arrodillarse a la Uribe para que Uribe no lo joda por haberlo calumniado. Entonces, miren ustedes que esto lo publicó la revista Semana hace tan solo un mes. O sea, en la revista Semana publican noticias sin leer la sentencia. La sentencia T-242-22, que es la sentencia que estamos leyendo ahorita, la revista Semana no lee la sentencia. Y miren que acá la revista Semana dice, la conclusión es clara, no todo producto audiovisual o periodístico puede valerse de la libertad de expresión para manchar el buen nombre de una persona sin una sola prueba. La ponencia en este caso estuvo a manos de la magistrada Paola Meneses. Entonces, y dicen que Mendoza presentó excusas argumentando problemas de salud y se encuentra fuera del país. O sea, eso es lo que desinforma la revista Semana. O sea, es increíble. Mientras que este otro medio que estábamos viendo acá
sí presenta la noticia tal cual es, tal cual la sentencia. Miren, este medio Pluralidad Z dice lo siguiente, miren, dice: el expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió a tutela a través de su abogado con el objetivo de que la Corte le ordenara a Mendoza bajar el contenido de la serie de las plataformas digitales. Sin embargo, la sentencia T-242 de 2022 le dio la razón al productor al establecer que el contenido podía permanecer en las plataformas, pero debía rectificar algunas de las informaciones que emitió tanto en la serie como en redes sociales. Bueno, aquí también se equivocan en algo, en que no le dijo que rectificara, sino que aclarara que había 6 minutos de la serie que eran opinión y no información. Mire que hasta este medio desinforma, pero ni siquiera este medio es peor que Semana. Miren ustedes que Semana ni siquiera cita la sentencia T-242, o sea, es increíble. Y lo más triste es que Semana es dizque el medio más leído en Colombia. Eso es lo triste, que el medio más leído mienta de esa manera tan descarada y que tanta gente le crea. Bueno, voy a leer unos comentarios para que escuchemos la parte final de la entrevista a Daniel Mendoza Leal. Un saludo a Omar Alejandro Corredor Ramírez. Sí, claro, falta muchísima rigurosidad. Buenas tardes a Jonathan Peláez y también a Bianca. Muchas gracias ahí por la sintonía. Miren acá lo que dice el señor Daniel Mendoza a la periodista de Telemedellín. Pues es algo que esa aclaración a mi modo de ver sobraba, porque cada episodio de la serie Matarife a la entrada dice que se ejerce bajo la libertad de opinión y que yo estoy ejerciendo la libertad de opinión que está soportada en las más de 400 pruebas que le llegué a la Corte y que además está soportada en la misma serie. Es que por eso también la serie no me la tumbaron del YouTube y por eso es que a Álvaro Uribe se le puede decir lo que es, porque es que cada frase de la serie viene un flyer, pasa un flyer con un artículo de prensa, cada frase de la serie o hay un video donde se muestra una prueba con una entrevista, con una audiencia, con un expediente, con un audio de algún noticiero. Entonces la serie misma se defiende y este es un hecho importante de una importancia tal que genera que la serie Matarife va a empezar a ser difundida y va a salir del YouTube a otras plataformas. Yo quisiera informarle aquí al pueblo paisa, al pueblo de Medellín, que la serie precisamente va a salir en este canal Telemedellín desde la primera temporada hasta la tercera temporada. Bueno, la serie va a salir de la primera a la tercera. Es una noticia que el mismo Daniel Mendoza Leal está dando en el mismo medio de Telemedellín. Es una noticia confirmada, pero a mí sí me deja triste que la revista Semana mienta de esa manera tan descarada y que la gente no se dé cuenta. Y esta gente que es la misma que votó por Rodolfo Hernández engañada, la misma que votó por Federico Gutiérrez engañada, la misma que iba a votar por Oscar Iván Zuluaga, la misma que hace 5 años votó por Duque engañada. Y por eso digo yo que a este país le falta muchísima educación, pensamiento crítico, memoria histórica, porque con algo tan básico la revista Semana te engaña. Y es increíble que esto siga pasando. Bueno, esto dijo la periodista en la segunda pregunta al señor Daniel Mendoza. Daniel, eso quiere decir, frente a lo que usted nos está diciendo... Bueno, hay otro periodista ahí que no recordaba. Frente a lo que dice la Corte, es que los mandatarios tienen que estar preparados para que se realice este tipo de investigaciones y documentales para contar ciertos episodios de su vida, inclusive personal, pero también desde la gobernabilidad.
Claro, es muy importante y eso lo tiene en cuenta la serie, que los funcionarios entiendan que ellos son figuras públicas a quienes la sociedad misma hoy en día investiga y denuncia a través de las redes. Ya no estamos hablando solo de los medios de comunicación, de los grandes medios, sino estamos hablando de los medios alternativos, de los medios regionales e incluso desde un punto de vista subjetivo de los mismos individuos que componen una sociedad. El individuo hoy mismo puede ejercer una subversión en contra de un sistema narco-paramilitar desde el amor al país, desde la bondad, sin herir a nadie, sin disparar un tiro, sin poner una bomba, pero realizando una posición en realidad bélica en cuanto a que le está disparando balas ideológicas, balas de amor por su patria, balas de raciocinio, balas de letras, balas de creatividad en contra de un sistema genocida y paramilitar, como en mi caso era el de Álvaro Uribe Vélez, y que yo decidí enfrentar desde hace más de 12 años cuando empecé a escribir, después cuando fundé La Nueva Prensa junto con el gran periodista, mi maestro, a quien admiro tanto, Gonzalo Guillén, y posteriormente cuando transformé varios de mis artículos en los guiones de la primera temporada de la serie Matarife. Bueno, sobre esto último que dice Daniel Mendoza, yo tengo dos aportes. El primero, que indudablemente cualquier persona que se meta a la vida pública, en este caso a la vida política, que llegue a ocupar cargos como la alcaldía de Medellín, una persona destituida por extrañas circunstancias, gobernación de Antioquia, congresista, presidente, es una persona que está expuesta a que le hagan todo tipo de acusaciones, y por eso no se extrañen que en cualquier momento salga el Matarife de los uribistas, y que se inventen una serie que se llame El Cacas, y que en esa serie traten de mostrar la corrupción de Petro. Entonces, la mejor herramienta de Petro no sería pedir a la Corte Constitucional, a través de una tutela, que tumbe en una serie, sino que la tumbe con los mismos argumentos. Y la serie Matarife tiene noticias, tiene artículos de prensa, tiene videos, y por eso es una serie difícil de tumbar. Lo que más criticaba yo de Matarife en el año 2020, y ustedes lo recuerdan que en esa época hacíamos los videos en Facebook, era que de pronto Daniel Mendoza se excedía un poco en los adjetivos. Repetía mucho lo de genocida, narco, paramilitar, y yo decía, es que no es necesario. O sea, hay tantas cosas que vinculan a Uribe con el cartel de Medellín, con grupos paramilitares, con masacres, con falsos positivos, con escándalos. O sea, que no hay necesidad ni siquiera de adjetivar a Álvaro Uribe, no porque no lo merezca, sino porque adjetivándolo, usando la falacia ad hominem, como la llamamos en la argumentación, le damos herramientas a la gente que defiende a Álvaro Uribe Vélez para que diga, vea, es que está atacándolo como persona. Y usted tiene odio, usted odia a Uribe, usted es un resentido que odia al mejor presidente que es Uribe. Entonces, cuando uno utiliza muchos ataques personales contra alguien que tiene 300 acusaciones, contra alguien que tiene 6.402 falsos positivos, contra alguien que ha sido investigado desde que era el títere de Turbay Ayala, desde que era director de la Aeronáutica Civil, y que extrañamente el cartel de Medellín no lo mató cuando había matado a Senior, que era la persona que lo había reemplazado, una persona que aparece como el narcotraficante 82 en un expediente en el que hay hasta guerrilleros del ELN y que es hecho por los gringos.
Entonces yo decía, a Uribe no hay necesidad de insultarlo, porque son tantos los argumentos que uno tiene en contra de su gestión y de su historia política que no es necesario ni siquiera insultarlo. Esa era la crítica que yo le hacía a Matarife, pero yo sí reconocía que había un trabajo investigativo, que había una citación de fuentes. Yo no sabía cuántas fuentes eran en el 2020, pero ahora Daniel Mendoza dice que son 400 fuentes y me parece que es creíble porque sobre Uribe se ha escrito mucho y son más de 40 años de expediente criminal, porque desde que Uribe fue director de la Aeronáutica Civil hasta esta época son más de 40 años, así que en 40 años que hayan 400 expedientes me parece lo más normal del mundo. Y por eso era lo único que yo criticaba. Bueno, escuchemos la siguiente pregunta que le hacen a Daniel Mendoza. Daniel, acá es importante decir el rigor de pronto periodístico e investigativo, como usted lo anuncia, inclusive su serie pues ha sido premiada no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Cómo ha sido todo este proceso para poder obtener toda esta investigación, lograr juntar como todas estas piezas del rompecabezas para poder hacer la serie? A ver, primero yo quisiera decirle algo. La serie ha sido premiada en los 5 continentes. Se han escrito artículos sobre la serie en 5 idiomas. Periódicos y medios de comunicación han ponderado la serie muy bien, como Le Parisien, Le Monde, Le Courrier, L'Humanité, La Nación, medios de Estados Unidos, de Londres, de Australia, y la serie ha sido premiada desde Suramérica, Norteamérica, en varios festivales de cine europeos también, en Seúl, en la India, en 2 de los festivales más importantes del mundo. En uno de ellos compitió contra más de 3.000 series documentales y ganó premio a mejor serie documental. ¿Y esto qué implica? Que la serie fue analizada no solo desde el punto de vista de la forma, que desde el punto de vista digamos, de la producción, de la dirección, de la música, no solo desde ese punto de vista, sino que cuando una serie gana mejor documental, los festivales analizan la información y el soporte de la información que tenga. El uribismo, por ejemplo, pretendió que me quitaran los 2 premios India Catalina, hizo toda una campaña y los premios India Catalina verificaron la información e inclusive dieron fe también y tuvieron a la mano la sentencia de la corte y le dijeron al uribismo y a toda esa campaña uribisma los 2 premios Matarife que se ganó la serie Matarife se mantienen en cabeza de Daniel Mendoza. Yo en esta entrevista quiero agradecerle mucho también a César Andrade, que fue junto conmigo el codirector de la serie, un mexicano brillante, fue productor y también director de cine. Esto es importante porque el uribismo ha hecho lobby. En Barcelona también hizo lobby, quiero informarle acá a la gente. Cuando en Barcelona me dieron el premio Miradas, que es un premio que da el Festival de Derechos Humanos de Barcelona, que es uno de los más importantes del mundo, y me lo dieron a toda la obra que yo había hecho desde mis escritos, desde las 3 novelas que escribí, de los 3 libros, 2 novelas y un libro, desde los artículos, las investigaciones y por supuesto la serie Matarife. El combo de Álvaro Uribe, liderado por Abelardo de las Priella y por otros uribistas que estaban radicados en España, se fueron hasta Barcelona, hablaron con los directivos del premio Mirada en Barcelona
llevaron incluso también la sentencia de la Corte, y el Festival de Barcelona públicamente se pronunció que habían analizado mi vida, que yo tenía una hoja de vida clara, transparente, que nunca había cometido ningún delito, pero que además mis escritos y mis investigaciones estaban completamente fundamentados, y que la serie Matarife, además de mis artículos y mis novelas, habían tocado el alma de una sociedad que logró transformarse y logró un proceso de transformación, y que la serie colaboró en este sentido. Y además fueron claros en decirle: analizamos la sentencia y Daniel ganó y Uribe perdió. Y públicamente el Premio de Derechos Humanos de Barcelona ratificó el premio que me dio a toda la obra y a todo el conjunto, no solo de Matarife, sí, claro, sino de mis investigaciones como periodista. Entonces esto es importante, pues que lo sepa la gente, claro, la veracidad de la serie y la veracidad en realidad de los guiones y del contenido de la serie. Claro. Bueno, en Telemedellín lo callaron porque se había alargado mucho la respuesta, pero yo tengo 3 apuntes aquí sobre esto que dice Daniel Mendoza. Es increíble que el uribismo haya caído tan bajo, de ir a que le quiten los premios India Catalina, ir a Barcelona a tratar de imponer algo que no tienen cómo. Y lo más chistoso es ver que al final Daniel Mendoza se salió con la suya. Y es aún más chistoso, como les dije ahora, que la revista Semana informe lo contrario, o desinforme la revista Semana diciendo que Uribe ganó, que se tiene que retractar, que le dieron un ultimátum, mejor dicho, que están calumniando al presidente Uribe, cuando él se queja es por el daño al buen nombre y no por la calumnia. Y acá también hay algo bien interesante sobre el tema de este expediente, esta sentencia de la Corte Constitucional, la T242, que habla de diferentes contestaciones. Entonces, hablan de lo que contestó Gonzalo Guillén, lo que contestó Twitter Colombia, lo que contestó Google Colombia, lo que contestó Facebook Colombia SA, y todos estos medios le daban la razón a Mendoza. Decían que Mendoza no había violado normas comunitarias y que lo allí afirmado estaba fundamentado. Algo que la revista Semana, que RCN, NTN24 nunca van a reconocer. Aquí está, por ejemplo, todo el tema de las medidas provisionales, está el tema de la justificación, está el auto de pruebas, y aquí está todo lo que él está diciendo tal cual, porque es una sentencia supremamente larga, que se nota que la gente de la revista Semana no la leyó, o si la leyó, no la quiso difundir porque no les convenía. Es una sentencia supremamente larga que la revista Semana debió citar, y aquí están todas las fuentes que cita el señor Daniel Mendoza, pues que, bueno, son 357. Él dice que 400, pero aquí en la sentencia de la Corte yo encuentro 357 referencias. La última es un artículo de la Nueva Prensa que dice: ¿por qué llamo Matarife a Uribe? Está el testimonio de Juan Monsalve, está el testimonio del capitán del ejército sobre Álvaro Uribe, que dictaba órdenes para asesinar. Está también lo de Gonzalo Guillén, está también lo del mayor Meneses, entre otras. El mayor de la policía que acusa a Uribe y a su hermano Santiago Uribe Vélez, el tema de los 12 apóstoles. O sea, en la sentencia hay mínimo 357 referencias
que vinculan a Uribe con el paramilitarismo, con el narcotráfico, con la delincuencia y con el terrorismo de Estado, entre otros escándalos. Y por eso la Corte no da la orden de que eliminen eso. O sea, donde este tipo se invente todo del pobre Álvaro Uribe Vélez, donde está todo un invento, la Corte de pronto sí le hubiera censurado la serie, hubiera dicho, usted está dañando la honra y el buen nombre del pobrecito de Álvaro Uribe Vélez, por favor elimine eso e indemnícelo o si no va a pagar cárcel. Pero miren, el tipo les presenta 357 evidencias que están aquí, que cualquiera de ustedes la puede consultar, y la revista Semana omite esto de manera tendenciosa y venenosa. Bueno, por aquí veo que han llegado unos comentarios más. Bueno, eso se puso bueno porque veo que llegó un montón de comentarios. Dice Alexis García Vanegas, y anda suelto todavía haciendo campaña. Bueno, Pinochet no pagó un solo día de cárcel en Chile, y Pinochet tuvo la responsabilidad en sus 16 años y medio de dictadura de 30.000 desapariciones forzadas. Si no es porque el juez español Baltasar Garzón encierra a Pinochet por haber matado a un ciudadano español, Pinochet hubiese muerto en la total impunidad, sin pagar un día de cárcel. De hecho, en Chile no pagó un solo día de cárcel, quedó como senador vitalicio. Entonces, este tema de los presidentes es muy complejo porque tienen muchas formas de quedar impunes, tienen muchas posibilidades de inmunidad. Bueno, y creo que el señor Ere está defendiendo una idea esquizofrénica, porque ahí en el expediente que estamos leyendo ahora hay 357 pruebas entre artículos de prensa, libros, videos, entre los cuales hay noticias, hay videos también de Uribe reunido con paramilitares, está el informe de Uribe narcotraficante 82, o sea, me parece absurdo que el señor Ere diga que no hay una sola prueba cuando hay 357 evidencias. O llamémoslo indicios. Hay 357 elementos que hicieron que esta serie no haya sido borrada de YouTube ni de las otras plataformas en donde ha sido publicada, y que el canal Telemedellín se arriesga a transmitirla. Un saludo para Raúl Suárez. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Raúl. Yo no considero que la serie sea para promover el odio. Yo considero que es para promover un homenaje a las víctimas, que la mayoría de las víctimas en Colombia son civiles. No estoy de acuerdo con eso, porque entonces la gente que murió por los falsos positivos, la gente que murió en las masacres del Aro y la Granja, entonces que esa gente se quede en la total impunidad. Lo que no hizo la justicia, la fiscalía de bolsillo, que el uribismo ha tenido fiscalía de bolsillo todos estos años, incluso siendo Petro el presidente, el uribismo sigue teniendo a Barbosa, sigue teniendo fiscalía de bolsillo. Entonces, como Uribe se ha valido de sus contactos, de su poder, de su inmunidad, para no pagar mucha cárcel, y solamente ha pagado cárcel por un delito menor, que fue en el 2020 por este tema del fraude procesal, el tema de los falsos testigos. Entonces, según el señor Raúl, la serie Matarife solamente es para crear odios entre gente. No, yo no lo veo así. Ahora, que hayan formas diferentes de hacer las cosas, sí. A mí me gusta más una forma basada en hechos que en adjetivos o que en falacias ad hominem. Así que yo no comparto ciertas formas de Matarife, pero sí comparto totalmente el contenido porque es un contenido verificable. Bueno, totalmente de acuerdo con Jonathan. Totalmente de acuerdo con lo que dice Jonathan Peláez. O sea, el ganador fue Daniel Mendoza porque la Corte Constitucional no pudo defender la supuesta honra y buen nombre
de Álvaro Uribe, que entre otras cosas, las únicas personas que defienden a Uribe son los uribistas. Como toda secta, defienden a su genocida, no les importan los falsos positivos, ni las masacres, ni el narcotraficante 82, ni la parapolítica, ni la política, ni el agroingreso robo seguro, ni las chuzadas del DAS. O sea, todo eso lo perdonan porque es una secta. Ah, bueno, Raúl aclara su punto, dice, no digo que promueva el odio, lo que digo es que la serie, por el discurso que se vive en lo cotidiano, sin mirar lo que está detrás, profundiza discursos de odio. Pues claro, pero mira, Raúl, que cualquier cosa puede profundizar el odio, o sea, cualquier cosa, hasta dicha de manera diplomática. Mira lo que le pasó a esta gente de Cofradía para el Cambio, solo por hacer una entrevista en una marcha uribista casi los linchan. Entonces, no hay que tener un lenguaje como el de Matarife para que a vos te linchen en Medellín o en otra ciudad donde hayan marchas uribistas. Yo no le doy la culpa a la serie, yo sí considero que la serie puede ser mejor, yo la hubiera hecho mejor, pero tiene cosas buenas la serie de Matarife. Y otra cosa, la serie dice un montón de testimonios que están en manos de la Fiscalía, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que están en manos de las Cortes. Pero Álvaro Uribe es una persona muy hábil. Él siempre tiene quien le pague sus delitos. Entonces, por ejemplo, la política se las pagó Teodolindo, Gidis y Sabas Pretel. El agroingreso robo seguro se lo pagó Andrés Felipe Arias. El tema del paramilitarismo se lo pagó su hermano con los 12 apóstoles. Y Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe. Entonces, Álvaro Uribe es una persona muy hábil y no se puede negar que solamente se le fueron un poco las luces con el tema de Iván Cepeda, porque ahí sí era evidente que estaba mintiendo, y ahorita está un poco embalado con Beto Coral en Estados Unidos, pero Álvaro Uribe, eso sí tiene, que el tipo sabe cómo delegar delitos en otras personas para librarse de él, y sabe cómo eliminar testigos. Recuerden que hay un listado de 15 testigos asesinados en procesos contra Álvaro Uribe Vélez o contra su familia. Bueno, escuchemos la parte final de la entrevista que le hacen al señor Daniel Mendoza para que lleguemos al momento de las conclusiones. Creo que sí, Daniel. Una pregunta, última pregunta, y le agradezco si puede ser corto, por favor. Bastante hemos hablado acá del tema de la libertad de expresión, pero a veces parece que confundiéramos libertad de expresión con libertad de difamación. Y se sostiene bastante que una persona es inocente o su buen nombre debe prevalecer hasta que sea derrotado en juicio. En el caso del expresidente Uribe, pues usted dice que tiene un valor periodístico esta serie, llamándolo genocida, narcotraficante, entre otra serie de apelativos que le da el expresidente, pero pues el expresidente no ha sido condenado por nada de esto. El expresidente pues, es una persona libre que se puede mover en diferentes países. ¿Usted no cree que eso un poco debería manejarse el tema de las maneras, si se quiere, porque no ha habido una prueba contundente para que el expresidente Uribe sea condenado? No, es que vea, en una sociedad democrática donde prima la libertad de expresión, precisamente la labor del periodismo de opinión y del periodismo informativo es obrar antes de esas sentencias, precisamente para que el periodista obre como una forma de contrapoder y que estas denuncias logren esas sentencias. La libertad de opinión no puede ser cercenada y la libertad de opinión, la única forma de restringir la libertad de opinión es que la historia de vida del personaje de ninguna forma para decir que realizó una actuación. Pero es que cuando uno a Álvaro Uribe Vélez le presenta pruebas a la corte prácticamente desde que nació, porque Álvaro Uribe Vélez nace en el seno de una familia de narcotraficantes, después es el yupi, empleado estrella de Pablo Escobar en la Aerocivil, que Pablo Escobar no hubiera sido quien fue, el cartel de Medellín nunca hubiera sido quien fue sin la ayuda de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe, sin la élite colombiana que yo denuncio en Matarife, tampoco hubiera podido ejercer el genocidio que ejerció durante más de 3 décadas en Colombia. Entonces es muy importante
muy importante tener en cuenta esto, que la opinión se debe basar en una serie de hechos que fundamentan la historia de vida. Cuando yo a la Corte le adjunto 400 pruebas que vienen desde los 70 hasta la actualidad, entonces pues en ese momento yo puedo fundamentar mi opinión y cualquier persona en Colombia puede decir, oiga, yo opino que Álvaro Uribe es un genocida, un narcotraficante, un asesino y un violador. Yo no estoy diciendo condenaron a Álvaro Uribe, eso sí ya sería una información falsa. Yo con esas pruebas lo puedo decir. Le agradecemos muchísimo estos minutos, Daniel Mendoza, abogado, escritor y productor de la serie Matarife, y estaremos atentos entonces. Lo cortaron ahí. Bueno, yo sí tengo una cosa por decir, que acá sí estoy un poco en desacuerdo con Daniel Mendoza, porque uno no puede decir que Uribe era igual en los 80s que en los 90s o que en la actualidad. O sea, no podemos decir que Uribe masacraba cuando hacía parte del cartel de Medellín. O sea, el papel de Uribe no era masacrar, Uribe era cómplice del cartel de Medellín y uno hasta entiende que Uribe hiciera parte del cartel de Medellín porque ¿cómo se zafaba? Si Uribe se le revela en la aeronáutica civil, lo matan. A Uribe le tocó literalmente trabajar con el cartel de Medellín. El problema de Uribe fue que se quedó ahí y que cuando fue gobernador de Antioquia se hizo cómplice de paramilitares y las Convivir que había fundado César Gaviria, Uribe las patrocinó. Uribe hizo matar a Jesús María Valle, que Jesús María Valle tenía todas las pruebas de las masacres paramilitares y sabemos que todo el expediente de Jesús María Valle está ahí, la complicidad con las masacres del Aro y la Granja, entre otras, lo que demostró Gustavo Petro en el 2007, el vínculo entre la familia Uribe Vélez, el paramilitarismo y el narcotráfico, los falsos positivos que fueron en el gobierno de Uribe, no fueron en el gobierno de Santos ni en el gobierno de Petro, los falsos positivos, los más altos de toda la historia de Colombia fueron en el gobierno de Uribe. Entonces hay cosas que Uribe no puede negar, las altas estadísticas de falsos positivos en su gobierno. Entonces, yo sí considero que Uribe ha sido cómplice del narcotráfico y del paramilitarismo, pero que sus peores épocas fueron como gobernador de Antioquia entre el 95 y el 97 y como presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010. O sea que uno no puede decir que el tipo ya lleva 4 décadas masacrando, no, porque el tipo ha sido cómplice y le tocó ser cómplice en el cartel de Medellín. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Dice Raúl que la serie debería ser presentada como un panel que pueda hacer pedagogía para que la información llegue a las personas y no se centren en la forma en que está realizada la serie. Y precisamente cuando Telemedellín la empieza a transmitir, pues vamos a aprovechar para volverla a ver, porque ya han pasado 3 años de que la vimos y ya tenemos nuevas lecturas, nuevos conocimientos. Ya el presidente no es uribista, entonces sí, yo pienso que hay que releerla, volver a analizarla. Bueno, y acá yo pienso que un personaje como Eres sería bueno para invitarlo a un debate, para que él me diga en qué miente la serie Matarife. Yo también he sido crítico de algunos aspectos de la serie Matarife, porque no todo me gusta. El hecho que yo sea crítico de Álvaro Uribe Vélez y que yo nunca haya votado por él, no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que diga Matarife. Y por eso aquí mismo estoy diciendo que tengo una diferencia de opinión con Daniel Mendoza. Yo no considero que Uribe haya masacrado o haya sido genocida 43 años seguidos. Yo considero que una cosa es el Uribe de los 80, el que tenía cara de seminarista, al que le toca prácticamente por obligación familiar meterse al cartel de Medellín porque su padre era amigo de los Ochoa, por el tema de los caballos, dice él, pero era amigo de los Ochoa. El cartel de Medellín hacía así y lo mataba. Álvaro Uribe no podía revelársela al cartel de Medellín. Yo comprendo que él haya hecho parte del cartel de Medellín. Lo que no me gusta de Uribe es cuando ya el tipo inventa estas leyes siendo congresista, exponente de la ley 100, una ley nefasta,
Y tampoco me gusta cuando ya empieza a ser cómplice de paramilitares con las famosas Convivir, ni sus falsos positivos y sus demás escándalos, pero uno no puede decir que Uribe ya 4 décadas matando por igual, porque no se puede negar que Uribe fue muy cauteloso en los 80 con este tema del cartel de Medellín. Fue muy estratégico, como Alberto Santo Fimio y Ernesto Samper Pizano, que fue montado por el cartel de Cali. El Partido Liberal, que inicialmente tenía manzanas podridas del cartel de Medellín y que luego tenía manzanas podridas del cartel de Cali. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Muchas gracias por compartir este rato con la Universidad Nómada. Yo tengo 2 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que la revista Semana es un fiasco, que deberían leer la sentencia completa y analizarla en vez de desinformar, que el medio de Vanguardia lo hizo un poco mejor. El diario El Tiempo también le falta más rigor en esta noticia. Esta gente del canal Telemedellín está muy desinformada también, según lo que vimos en la entrevista. Daniel Mendoza exageró un poquito porque él dijo que 400, cuando en la sentencia hay 376 datos, 376 fuentes que respaldan lo que él afirma en la serie Matarife. Bueno, realmente son 357, digo. O sea, hay 357 fuentes que él cita en esta misma sentencia como parte de su testimonio. Son 357 fuentes que ustedes deben revisar para que saquen sus conclusiones. Y yo sé que no va a pasar como con la revista Semana. Y la última conclusión que tengo es la importancia de defender siempre la memoria histórica, el pensamiento crítico, la verdad por encima de cualquier ideología, sin fanatismo, sin sesgos y siempre pensando en el bienestar común. Así que ya llegará el momento de volver a hablar de la serie Matarife. Mientras tanto, acá seguiremos en la Universidad Nómada en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López y me gustaría que se suscriban a este canal de la Universidad Nómada y también al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, que es nuestro canal de respaldo. Y ahí también tenemos algunos videos que acá nos han eliminado por unas falacias de YouTube, que sabemos que YouTube también defiende intereses imperialistas y que no le interesa que se conozcan otras versiones. Y YouTube y Google han logrado cosas que el uribismo no pudo lograr. Lograron eliminar el canal Russia Today, Sputnik, pero Uribe, con su tutela ante la Corte Constitucional, no pudo eliminar la serie Matarife, así que la veremos no solamente en YouTube, en Facebook, en otras plataformas, sino también en el canal Telemedellín. Muchas gracias a la gente que me acompañó en este rato, gracias a Omar, gracias a Eren. Exacto, lo de Belisario es cierto, que Belisario destituyó a Uribe porque se dio cuenta que trabajaba con el cartel de Medellín. Gracias a Jonathan Peláez, a Raúl Suárez, gracias a Bianca, a Sid Pipot Guid, a Edwin Rivera, a la chiquita Gámez Gámez, a Erdi, a John Jaime Hoyos y a la gente que nos vio en silencio, a la gente que nos va a ver en diferido en las diferentes plataformas, tanto en YouTube como en Facebook. Y este debate va a seguir acá abierto para ustedes. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana con una sorpresa que les tengo para el curso de geopolítica. Un abrazo muy grande y hasta pronto.